Segunda de Samuel 23:10 dice: pero él se mantuvo firme y estuvo matando filisteos hasta que la mano se le cansó y se le pegó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor alcanzó una gran victoria. Estamos en una temporada de avance para la iglesia y hemos venido tocando muchos temas, muchas series de las cuales Dios nos habla mucho de la multiplicación, de la abundancia, del expandirnos de parte de Dios. Y la realidad es que la Biblia dice que donde abunda el pecado debe abundar la gracia. Y vivimos en un sistema, estamos en un país donde la maldad se multiplica cada vez más. Jorge compartía su momento, es tanto que aunque tú estés en una iglesia, el enemigo puede llegar a tocar tu familia. No significa que la puede dañar, porque si tú te mantienes firme, el enemigo no deja que dañe tu familia, pero sí puede tocarla, sí puede comenzar a afectar en esa persona, por lo cual es importante que como hijos de Dios, que como iglesia nos levantemos a alcanzar a más personas que puedan ser alcanzadas por esa gracia, que su vida también sea restaurada. Entonces, estamos en un tiempo de avance. Dios quiere multiplicarse y la única manera de multiplicarse es creciendo, haciendo discípulos, avanzando, compartiendo el evangelio con alguien más, que es la finalidad de una iglesia, que es la finalidad que debemos tener nosotros como hijos de Dios. El fin es expandir el evangelio, el fin es que lo que Dios te entregó en tu casa, que lo que Dios te entregó en tu vida, que lo que Dios ha puesto en ti, alguien más pueda continuar con esa obra. Hacer discípulos es prolongar la misericordia de Dios en el lugar, en tu casa, en la iglesia, en una nación, porque entre más tú alcanzas generaciones, va a haber alguien que va a poder expandir esa visión y también prolongar más la visión que Dios ha entregado a una casa, a una iglesia y lo que es el evangelio. Ahora, el evangelio no es algo religioso solamente, apartado solamente en la parte de la religiosidad, sino tiene que ver con todo lo cotidiano que vivimos constantemente. Más bien el evangelio es una cultura que fue establecida por parte de Jesús de una manera de vivir. Había una cultura de la cual los judíos manejaban, pero Jesús llega y trae una buena noticia y establece la cultura del reino en aquel lugar. Significa que esa cultura no es religiosa, sino más bien debería ser algo cotidiano de nuestra vida, que debería trascender la vida de las demás personas hasta transformar ciudades. No solamente se debería buscar a Dios o hacer discípulos con la intención de tener a alguien en la iglesia que conozca solamente del evangelio, sino más bien hacer discípulos para que lo bueno que tú haces, alguien más también lo haga allá afuera. Siempre comparto esto en los grupos de amistad y le decía que las razones por las que uno predica y a veces se mantiene es porque, ya lo he dicho aquí en la iglesia y quiero decirlo para los nuevos y algunos que se han añadido después de esta temporada de encuentro. La razón por la que uno comparte el evangelio es que imagínate el caso hipotético de cuando mi hija ya tenga 15 años y esté en la escuela y conozca a un muchacho, un niño que viva por allá del lado del sur. O sea, es que mi hija vive en el norte, pues estoy hablando de extremo a extremo, por si acaso, no digo por el sector. Pero vive allá en el sur, ella vive acá en el norte, lo conoce. Ese muchacho creció en una familia donde quizás mamá y papá tuvieron problemas disfuncionales, tiene heridas, no debe ser una mala persona, pero tiene cadenas que viene arrastrando por el problema de sus padres, por la cultura de no haber sido restaurador, haber encontrado el evangelio que restaurara la casa de sus papás. Entonces hubo una disfunción ahí, hubo un problema, el matrimonio de los padres de ese muchacho está destruido y el muchacho tiene complejos, tiene muchas cosas. Mi hija se enamora locamente perdida de él, al punto de decir me quiero casar con él. Esa batalla yo la voy a tener y la va a tener mi hija, porque aunque sea una persona de buen corazón, las maldiciones generacionales lo están siguiendo a él, a menos que él rompa con eso y se encuentre con Jesús y quebrante aquello, pero aún así va a ser una batalla, porque algunos de los que están acá, yo les decía en el encuentro, nadie quiere ser infiel, pero cuando las cadenas generacionales te han atado, te llevan a veces a cometer errores. Significa que ese muchacho quizás no quiera ser malo, pero le tocó. Pero ¿qué tal? Que todo eso pasó porque había un grupo de amistad, digamos un grupo del sur, suburbio, estaba por acá. Y no fuimos ese día al grupo del suburbio. Ese día, hace 15 años de
del caso hipotético, tenía que haber llegado yo a predicar ese día, pero ese día yo dije, no, hoy día no voy porque estoy aburrido, estoy cansado, no quiero ir. Y ese día llegó esa familia que en el futuro se iba a encontrar con mi hija. Y si hubiera llegado con el mensaje de salvación, ese matrimonio no se hubiera destruido y hubiera mantenido firme, se hubieran conocido con Dios, hubieran restaurado su relación y ese niño hubiera crecido en una familia restaurada, que cuando mi hija lo conociera ya no iba a tener heridas ni guerras que luchar, ya sus padres la lucharon, ya ellos tenían otro proceso que vivir. Si tan solo yo hubiera ido, pero como no fui, ocurrió lo otro. ¿Te das cuenta de que nuestras acciones pueden afectar el futuro de nuestras generaciones? Porque yo podría decir no, hacerme de la vista ciega con todo lo que pasa en otros lugares, con las otras familias, pero somos seres sociables y constantemente nos reunimos con otras personas y un día se van a topar con esas personas a las cuales que no son malas, pero como no tuvieron una guía de alguien que se levantara a compartir del evangelio, no pudieron encontrar esa luz que traía restauración a su casa. ¿Te das cuenta la razón por la cual es importante predicar el evangelio? En especial aquellos que tienen hijos, primos, sobrinos. Podrías evitarle un problema si hoy tú te arriesgas a decir y a compartir del evangelio con alguien más, a expandir esa palabra. Ahora, pero para aquello esto es como el COVID, decía yo. El COVID se regó por todos lados, haciendo daño, pero el evangelio trae vida y deberíamos ser como el COVID nosotros. Que donde sea que tú vas, le dice a alguien, le echaron agua y se multiplicaron los cristianos ahí. Y llegó agua y una palabra y se multiplicaron en ese lugar y la gente cambió su lenguaje. Necesitamos como iglesia anhelar aquello, que donde sea que tú vayas, alguien sea transformado por tu ejemplo y por una palabra de parte de Dios que tú lleves, que portes a ese lugar. Para aquello necesitamos, para que el evangelio se comparta, necesitamos gente apasionada, determinada y comprometida. Necesitamos una iglesia así. Para que tu familia sea restaurada, tú necesitas ser apasionado, determinado y comprometido con tu casa. Porque si no te comprometes, no te apasionas y no determinas tu vida con firmeza, vas a cometer errores. Este mensaje le llamé el discurso del rey por una película que vi, la cual tiene un rey que se llama Jorge V. La película se llama así, se la recomiendo, es muy buena. Habla acerca de la determinación, de la fortaleza de una persona para tomar la responsabilidad que se le fue encargado. Y esta historia es de la vida real. El rey se llama Jorge V. En el Reino Unido, en la temporada de la Segunda Guerra Mundial, el padre de este príncipe fallece y en realidad ni siquiera era hijo legítimo. El verdadero hijo legítimo que le tocaba tomar la corona no la quiso tomar. Se negó por cuanto él no quería guiar un pueblo que estaba en guerra. Nadie quiere guiar un pueblo cuando está en guerra. Nadie quiere estar en una casa cuando la guerra está ahí que se despierta. La gente anhela los matrimonios cuando está la economía bien y ve las cosas bonitas, pero cuando ves un matrimonio que está en guerra, nadie dice yo quiero ser como ese matrimonio que está luchando. Entonces ahí nadie quiere tomar las responsabilidades a veces en esos momentos de ayudar a restaurar aquello. Y dice que este rey legítimo no toma, entonces el que no era legítimo toma la carga de aquello. El trabajo del rey era animar, levantar el ánimo de aquellos compatriotas que estaban en aquel lugar, era llevarles seguridad. Y se desata una guerra de palabras en ese momento. Le toca al rey pelear con alguien que en la historia de la humanidad ha sido el mayor elocuente, malvado digo yo, que ha existido, Hitler. Ustedes han escuchado las historias de Hitler. La historia dice que a Hitler lo seguían por su elocuencia. La gente admiraba escucharlo a Hitler y la gente comenzó a adoptar el ideal de Hitler por cuanto su elocuencia y cómo llegaba al corazón de la gente hacía que los demás dijeran sí, vamos a seguirlo a él. Tenía un mensaje equivocado, pero tenía elocuencia, tenía poder en su palabra. Sabía cómo manejar el discurso, manejar las emociones de las personas para llevarlos a ese lugar. Entonces se tiene que levantar un hombre con una elocuencia igual o mayor para hacerle guerra en medio de la lucha que había ahí. Y el problema de este rey es que era tartamudo. ¿Tú te imaginas a un rey hablándole a un pueblo que necesita levantar su confianza, su seguridad y diciendo,
va. La gente se le burlaba cuando él hablaba. Él mismo no tenía seguridad en sus palabras. Pero ese pueblo necesitaba a un rey. Y era el que estaba en ese momento, el que alguien tenía que tomar la responsabilidad de levantar el ánimo. Estuvo a punto este rey de dejar todo abandonado, sus ánimos cayeron por cuanto la gente se burlaba, pero apareció una persona la cual le ayudó a enfrentar sus temores, a mejorar su habla, a mejorar su discurso. Cuando pasaron muchas cosas con él, enfrentándose a diferentes situaciones que le presentaba la otra persona para confrontarse con sus miedos, con sus temores, pudo superar aquello, pudo practicar el poder hablar mejor después de frustraciones, aciertos y tener mucha determinación para querer conseguirlo, lo logró. Da un discurso que no solamente fue aprendido, sino que literalmente salió del corazón de él. Cambió la perspectiva del reino. La gente se animó y se levantó en contra de aquellos que estaban queriendo traer destrucción a su tierra. Porque este rey no solamente habló desde lo que conocía, lo practicó, vivió ese mensaje, enfrentó sus miedos, sus temores para poder levantar y animar a alguien. Tomó la determinación de decir, si nadie más quiere y estaba legítimo, yo lo voy a tomar. Esta historia es de la vida real. Eso necesitamos. Líderes, padres, jóvenes que se levanten con determinación a poder compartir de un evangelio, a poder compartir, de tomar la responsabilidad, aunque nadie más la quiera tomar. Porque había el rey legítimo, pero a él le tocó porque había una guerra y estaba consciente de que alguien tenía que levantarse, animar el espíritu de los que estaban desesperados, de los que estaban angustiados. Entonces, como iglesia, como seguidores de Cristo, necesitamos hacer lo mismo que Jesús hizo, porque Él animó el espíritu de aquellos que estaban en angustia. Él los despertó, Él les dio esperanza, le dio vida y los hizo avanzar. Hay una serie que es muy bonita, se la recomiendo también, se llama Los Elegidos, está en Netflix. Netflix no es del diablo solamente, ¿no? Ahí usted va a ver eso que va a edificar su vida. Pero hay una parte donde llega Simón el Celote, quiero decirlo esto, y me da risa. Porque hay una parte en la que llega Simón el Celote, que era un guerrero, era alguien que sabía de guerra. En ese tiempo había un grupo de personas que estaban esperando la venida del Mesías y se preparaban en guerra, porque para ellos el Mesías venía a pelear contra los romanos. Entonces ellos practicaban, se ensayaban, puntería, todo. O sea, eran los mejores militares que existían. Y cuando se topa con Jesús y da cuenta que Él es el Mesías, le hace una pregunta y le dice, ¿dónde está tu...? O sea, él le decía a su ejército, y su ejército era un pescador, era una persona que vendía vino, era otro que andaba cojo. Ese era su ejército, y le mira y dice, ellos son. Y él se queda así como que, si así lo vas a hacer, así lo vas a hacer. Es que Dios no anda buscando a los mejores, anda buscando a los determinados, a los que tengan determinación para poder restaurar a alguien y tener esa convicción, tomar esa responsabilidad de poder formar a alguien más, de formar discípulos. Ahora, hay tres cosas aquí que necesitamos, y este mensaje, vuelvo a decir, no solamente para el equipo de líderes. Si usted hoy vino por primera vez, es mamá, es papá, tiene amigos, un sobrino, alguien a que usted quiere guiar, en que en su mente viene este momento y dice, me gustaría poder ayudarlo, usted necesita levantarse como un líder y hacerlo discípulo suyo. Ahora, pero para ser un discípulo, para avanzar alguien, necesitamos tres cosas que anoté acá, de las cuales es importante para poder establecer la visión del rey que nos ha dado. La primera, necesitamos tener carácter. Proverbios 27:19 dice, como el agua refleja el rostro, así el carácter del hombre refleja el corazón. Esto es muy importante porque yo ya sé que el carácter nos lo han dicho todos siempre que vienes a la iglesia. Te dicen, forma tu carácter, necesitas carácter. Y es que sí, necesitas carácter para poder guiar a alguien. El carácter, dice, tiene que ver con administrar bien nuestra vida para que podamos dirigir a otros de manera correcta. Esta parte está en el libro La Mejor Inversión, es un libro muy bonito. Pero dice que es aquella frase, el carácter tiene que ver con administrar bien nuestra vida para poder dirigir a alguien más.
Entonces la mejor manera de que tú puedas ser un líder, influenciar en alguien, es que tú dirijas primero bien tu vida, tengas carácter con tu vida. Porque una persona que tiene carácter te van a seguir. Los discípulos verdaderos no siguen solamente palabras, siguen gente de buen corazón. Y Proverbios dice que el carácter refleja el corazón del hombre como lo hace el agua al rostro. O sea que tu carácter es lo que refleja lo que hay realmente en tu corazón. Tú podrás decir que eres muy buena persona, generoso, amado, dices que no eres mezquino, que amas, que perdonas, que sueltas. Pero te das cuenta cuando el carácter realmente es puesto a prueba. ¿Cómo te das cuenta que una persona perdona? Cuando viene alguien y lo lastima y te toca a ti pedir perdón, aunque la otra persona te lastimó, para soltar eso. Esa persona tiene carácter. Pero el que no tiene carácter se pone a quejar y dice, no, que me pida perdón. Y aún cuando te pide perdón, dice, y todavía le falta más. Tiene que esperar que yo lo perdone, no es así. Entonces tú no tienes carácter. Tú no tienes carácter, tú lo que tienes es tus sentimientos, tus emociones nada más ahí. Pero una persona que maneja bien su corazón se ve reflejado en el carácter. Cuando una persona está puesta a prueba, está bajo presión, sale lo real que es esa persona, sale la realidad de su corazón. Tú puedes decir que eres generoso, pero cuando tienes la presión económica y alguien te pide pan, ahí se ve tu generosidad. Porque el que no tiene carácter dice, no, esto es mío. El que tiene carácter y es de buen corazón va a decir, te comparto de lo que tengo. De lo poco que tengo, te comparto. Hay una diferencia entonces de alguien que puede decir que es bueno cuando en realidad se ve el corazón. Y la gente que quiere ser discípulo sigue a personas con un corazón bueno. Sigue a personas que tienen un corazón bueno, quieren ser como ellos, quieren llegar a la meta como ellos. Entonces necesitas tener carácter para poder convertirte en un buen rey, en un buen líder. Las últimas palabras de uno de los mayores reyes y de los mayores líderes que hay en la Biblia, que fue David, fueron las siguientes. Segunda de Samuel 23, 3, 4. Literalmente en el título dice las últimas palabras de David. Pero en esta parte del versículo él dice, el Dios de Israel me ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne, dice, entre los hombres, que gobierne con el temor de Dios. Entonces él será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Si hay alguien que supo dirigir muy bien una nación, en la historia fue David. Lideró personas que para algunos no tenían capacidad. Se convirtió en un rey que tenía carácter, tenía errores garrafales cuando tú lees los errores de David. Pero el carácter estaba en que él sabía reconocer su error y remediar ese error. Sabía buscar a Dios, iba ante él para que restaurara su corazón, hacía misericordia con las demás personas, por cuanto él sabía que también fallaba, tenía carácter para reconocer quién él era y quiénes eran los demás. No andaba buscando solamente aprobación de los demás, él sabía quién era, no necesitaba la aprobación de alguien. Y cuando él fallaba o alguien fallaba o su enemigo fallaba, de las oraciones que tú ves, de todos los reyes que tú ves ahí, David era uno de los pocos que pedía misericordia aún por sus enemigos. Y le decía, Señor, líbralos, perdónalos, sánalos. Él pedía misericordia por sus enemigos. Eso es carácter. ¿Quién pide? Aquí voy duro. ¿Quién pide misericordia por la ex mujer? ¿O por su ex marido? Que le vaya mal a ese hombre. Ojalá se encuentre con alguien que le haga igual como me hizo a mí. No hay carácter, no hay buen corazón en ti. ¿Y tú crees que cuando tus hijos te ven firmeza en tu corazón? No. Lo que ven es duda, lo que ven es frustración. Lo que ven en tu corazón es falta de carácter. Entonces cuando tú quieras corregirlos a ellos, enseñarle algo, ellos se van a acordar que tú al padre de él, de ella o de él, le faltas el respeto. Entonces no hay carácter. ¿Y cómo le enseñas a respetar a sus autoridades si tú mismo transgredes y faltas el respeto al padre de ellos? ¿Te das cuenta la importancia de poder tener un buen carácter para guiar? Porque el carácter es lo que hace que la gente te admire. Y la admiración es lo que inspira a alguien a cambiar sin ser obligado. Porque el que es obligado cambia hasta que tiene la fuerza para irse de tu lado o para enfrentarse ante ti.
Pero el que admira no cambia, sigue manteniéndose firme por cuanto eso le fue de beneficio para él, lo inspiró a ser así, ha formado su vida desde esa perspectiva. Entonces necesitamos carácter fuerte. Un carácter fuerte forma buenas personas, forma buenos hijos. Eso es lo que hacen los padres que están acá. Si tu carácter es fuerte, que tú te sepas mantener en medio de la situación difícil, forma tu carácter. Es más, tus hijos no van a recordar tus palabras. Y a veces, esto es impactante porque el ser humano no recuerda los buenos momentos. A veces se los olvida, pero los momentos difíciles sí los recuerda. Entonces, a veces hay hijos que no se van a acordar del día que salieron con papá a pasear. Se van a acordar el día que había crisis en la casa. Y como tú actuaste, va a ser su corazón, va a ser su ejemplo. Entonces, es importante que como padre, los discípulos que están acá, es lo mismo, los líderes que están acá, tus discípulos no van a verte en la mejor temporada en el que el grupo de amistad que está arriba, con 10 personas, 20 personas. Armamos lo mejor y la gente dice, wow, estamos arriba. Te van a ver cuando tengas 2, 3, 4. Cuando vino alguien en medio del grupo y se te rebeló y te dividió el grupo, se te fue. Ahí van a ver tus discípulos cómo tú te mantienes, cuál es tu carácter. No te van a ver cuando Dios te está bendiciendo y todo bonito y fuiste con el carro para allá. Van a recordar más el día que tenías necesidad, pero te mantuviste firme. Necesitamos carácter. ¿Sabes qué hace que yo mantenga mi casa firme? Yo tengo lucha igual que todos. Estoy jovencito, tengo 28, 29 años. También tengo tentaciones como todos. Y igual que cualquier persona que podría utilizar la excusa y decir, pasó y ya está. Pero ¿sabes qué hace? Que me esfuerzo. Me cuesta trabajar. ¿A quién le gusta trabajar? Levante la mano. A nadie. Todo el mundo quisiera que viniera alguien y te pagara por estar acostado en la cama. A nadie le gusta trabajar, pero los que se esfuerzan y trabajan es porque tienen carácter, porque vieron a alguien, porque tienen una necesidad y porque viste a alguien hacerlo. Aquí está mi padre, por ahí. Lo voy a honrar a mi padre hoy que está acá. Yo tengo en la memoria una escena con mi padre y cada vez que paso por ese sector me acuerdo. Cuando estaba muchachito, yo me imagino que unos 10, 15, 12 años de haber tenido, nos mudamos acá, no menos tenía, porque cuando nos mudamos acá tenía como 9 años, cuando vinimos de Buena Fe y nos vinimos a vivir acá a Guayaquil. Cuando llegamos acá, no es que mi papá ya venía con un trabajo seguro, había plata. Vinieron a buscar una mejor vida para nosotros, a enfrentarse ante las dificultades y todas las necesidades que existían en aquel lugar. Y a veces no había trabajo, tenía que buscársela. Yo admiro eso porque un día caminando nos fuimos, y ahorita que yo ando en carro veo la distancia y digo, estaba bien lejito. Pero desde la casa donde vivíamos, nos fuimos caminando hasta ¿cómo se llama este colegio? El Teniente Hugo Ortiz, arrastrando una carreta que llevábamos empanada para pararnos ahí a vender. Yo tenía 8 o 9 años y yo caminaba con él, él iba empujando y yo iba ahí caminando con él, jugando, porque los niños vamos jugando. Pero esas cosas formaron mi carácter. Ese ejemplo en medio de las circunstancias difíciles fue lo que formó el carácter. Pudo mi padre haberse rebelado y haber dicho, no, vámonos aquí, dejemos todo esto botado porque yo no quiero trabajar. Mi papá venía de trabajar en buenas posiciones en las empresas y acá arrastrar una carreta para caminar hasta allá, con tu hijo arrastrándolo ahí para ir a ese lugar. 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque las empanadas no se comen a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. La gente desayuna a las 6, 7, significa que tú tienes que estar antes de que la gente pase. Pero eso formó carácter. Entonces cuando alguien me dice que no tiene trabajo, que no puede trabajar, a mí me da rabia y coraje. Porque yo digo, el que tiene carácter busca la forma. Vi a mi padre hacerlo. Lo hago yo cuando me toca. ¿Por qué alguien más no lo puede hacer? Le falta carácter y ser guiado. Entonces los buenos padres forman buenos hijos porque tienen carácter. ¿Por qué no abandonamos la iglesia? A veces dan ganas, dice, de dejar todo botado y lo demás. Pero mi pastor me enseñó a perseverar en medio de la necesidad. Él me enseñó a perseverar en Dios. El carácter de ese hombre, él es sensible, el pastor Ángel. Si estuviera aquí nos dirán que no hablamos. Él es muy sensible, ¿verdad? Ustedes lo ven a él fuerte así, cuando los que ya lo conocen. Pero él es muy sensible, pero tiene buen carácter. Él no te deja abandonado cuando tú estás peleando. Y tampoco se rinde.
puede tener todo alrededor en contra de él. Entonces él formó el carácter de lo que es seguir a Dios. Si ese hombre nos motivó a nosotros, el equipo de 12 que está por acá, nos hizo sus discípulos, no porque nos obligó, nos invitó a verlo como él lo hacía. Yo veía cuando él comía un arroz con huevo y salía a predicar igualito como cuando se comía una buena chuleta invitado por alguien. No cambiaba su mensaje, ni cambiaba su manera de compartir de Dios por las circunstancias en las que estaba viviendo. Se mantenía firme en su carácter, porque eso se trata la fe, de mantener tu firmeza en tu palabra, en lo que perseveras. Entonces, una persona con buen carácter puede formar buenos discípulos. Si nosotros no tenemos buen carácter, nadie va a querer seguirte. Te podrán añadir gente por obligación, pero que alguien te admire y se convierta en alguien igual que tú, que haga lo mismo que tú haces, que replique lo mismo que tú haces, y aún mejor, necesitas tener carácter para que esa persona te admire y quiera seguirte, quiera doblegar el manto de lo que tú haces. Entonces, lo primero que necesitamos, carácter. Necesitas tener carácter. Lo segundo, esto es importante también, apreciar a tus discípulos, valorar a tus hijos, porque a veces no valoramos a las personas que están con nosotros y que nos están siguiendo. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 3, 4 dice: no abandones nunca el amor y la verdad, llévalos contigo como un collar, grábalos en tu mente, y esto es importante, tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Aquella persona que sabe apreciar y amar puede ganarse el favor de las personas que te siguen. Cuando el poder que se te ha dado no sabe valorar a las personas que caminan contigo, que van contigo, esa gente no va a querer seguirte y se va a sentir tus esclavos en vez de tus amigos o tus hijos. El psicólogo William James dijo lo siguiente: el principio más profundo de la naturaleza humana es el ansio de la alegría de ser aprobados. Todo ser humano busca aprobación, todo ser humano busca ser aprobado. Que otra cosa es que tu orgullo no te haga subir, pero todo mundo anhela ser aprobado por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por la gente que te rodea. Y el discípulo que está siguiendo al líder anhela ser aprobado por su líder, por el que lo está guiando. Entonces, el aprecio tiene un poder para poder formar en nuestros discípulos el querer crecer, el mejorar constantemente de lo que hicieron mal y quererlo cambiar. Una palabra con disciplina y amor, con apreciación, hace que alguien quiera cambiar. Pero una palabra que solamente es lanzada con disciplina no provoca en alguien el deseo de cambiar. Y tampoco sirve del otro extremo, en el que solamente, que ni siquiera es amor, porque el verdadero amor ya lo hemos explicado mucho lo que es, que en realidad se llama solapar. Y tú crees que por solapar o por consentir, esa persona te va a querer seguir. Lo estás malformando. Y ese discípulo no va a crecer bien. Va a necesitar constantemente que tú le des palmaditas para crecer. La aprobación no se trata solamente de palmaditas, pero se trata de reconocer lo bueno que él ha hecho y reconocer también cuando ha fallado y necesita ayuda. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Jesús, para con vuestro Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia de poder valorar? La Biblia nos dice: den gracias por todo el esfuerzo que cualquier persona haga con ustedes, a su lado, sus hijos. Cuando tú le das gracias, cuando tú valoras a aquellos que caminan contigo, anhelarán seguirte. Cuando tú reconoces lo que tu hijo ha hecho, él anhelará mejorar más. Terapia para los padres. Vaya hoy, mire las cosas buenas que ha hecho su hijo y felicítelo por eso. Y va a ver que el día de mañana él va a querer hacer algo mejor para que lo vuelvas a felicitar. Pero si usted va y lo tira al piso, lo que él ha hecho, mañana cuando tengan que hacer eso, no lo va a querer hacer. ¿Y sabe por qué no lo quiere hacer? Porque se siente incapaz de hacerlo. Porque no quiere recordar el momento de frustración que vivió cuando hizo esa acción y tú le echaste al piso eso. Entonces él ya no quiere volver a hacer eso. En su mente se quedó esa escena. Hizo algo y tú lo desprestigiaste. El día de mañana cuando se lo pidas que lo haga de nuevo, no lo va a querer hacer. Porque su cerebro y sus emociones se van a cerrar a decir: no lo hago porque me van a volver a decir que no sirvo. Y nadie quiere escuchar esas palabras.
Entonces necesitas dar la aprobación a tus hijos, necesitas dar la aprobación a tus discípulos. Lo bueno que hacen, felicítalo. Lo que está mal, corrígelo. Pero no los eches a la basura por el primer error que cometieron. O no desperdicies o desprecies todo el trabajo que han hecho porque no te gustó como lo hicieron. Busca lo bueno de lo que hicieron. Si tu hijo escribió mal y tenía que escribir mamá y solamente la M la hizo bien, felicítale la M. Dile, la M la hiciste excelente, pero la A y la otra están feas, vamos a mejorarla. No, tú le dices, no sirvió eso, feo está eso, no sirve. Él no va a querer volver a hacerlo nunca más. Si tu discípulo hizo algo en lo cual comenzó a seguir a Cristo, tus hijos, aquellos que le están predicando el evangelio a alguien, ese día que compartiste el evangelio, le dio ganas de orar y te dice, hoy oré, mi líder, pero el día de mañana falló de nuevo. Felicítale la oración. Dile, ¿viste cómo buscaste a Dios? ¿Te gustó? Sí. Hazlo más para que cambies ese otro problema que hiciste. No, tú ya lo condenaste, le dijiste, Cristo no te ama porque tú andas en pecado. De nada te sirve orar si no cambias. Excelente esas palabras, dijo Pablo, para los que ya están grandes. Pero el que está pequeño, el que está caminando contigo, que es tu discípulo, afírmalo. Afírmalo con tus palabras de apreciación, con tu firmeza y con corrección, para que lo pueda hacer mejor. Los líderes que saben apreciar, saben alcanzar buenos líderes. Los que formamos líderes alcanzamos buenos discípulos, para que lo puedan entender. Esta frase la dijo el apóstol una vez. Dijo así: los buenos líderes no son los que escogen a los mejores para un trabajo, sino que los que tienen los vuelven los mejores para ese trabajo. De eso se trata el liderazgo. Tú no eliges a los mejores para formar algo. Tú no eliges a los mejores hijos. Los que Dios te dio son los que tienes. ¿Quién aquí comenzó a elegir a sus hijos? Porque si fuéramos por hijos, algunos quisiéramos elegir a Messi para que nos mantenga. Alguien diría, temen a Messi, yo quiero a Messi de hijo. Todo el mundo buscaría el mejor, el que genera el recurso, que te trae algo que te satisfaga. Pero de eso no se trata. En realidad, que esos hijos se convirtieron en buenos hijos porque tuvieron gente que los guió bien. Entonces, si tú lo que tienes en la mano lo valoras, puedes convertirlo en el próximo mes. Puedes convertirlo en el próximo empresario. Puedes hacerlo el próximo doctor. Cuando sabes manejar tu carácter, apreciar lo que hace y guiarlo a tomar decisiones correctas. Pero tú, si quieres el mejor, tú no eres un buen padre. Si tú quieres que tu hijo se porte bien ahora a los 5 años y quieres cambiarlo por el hijo de la vecina, que cuando llega está tranquilito sentado, tú no eres un buen papá. No le eches la culpa a tu hijo, porque el desorden de tu hijo o las locuras de tu hijo no son la culpa de él. Eres tú el que tienes que guiarlo y formarlo. Eres tú el que tienes que tener carácter para poderlo guiar. Entonces necesitamos valorar a aquellas personas que caminan con nosotros. No los puedes abandonar. Necesitas caminar con ellos. Esta historia es muy impactante, porque cuando tú reconoces las debilidades, la Biblia dice que Él se fortalece en tus debilidades. Y es muy importante eso, porque a veces la debilidad de alguien podría ser la mayor fortaleza de esa persona. Porque cuando encuentra una debilidad y alguien lo motiva a cambiar en esa debilidad, se vuelve experto en eso. Y como se vuelve experto en eso, puedes potenciarlo y sacarlo más. ¿Tú has visto esos muchachos? Acá está otra vez, otro ejemplo. Yo era malo en matemáticas cuando era chiquito. Hasta me retaron una vez, 3 de la madrugada, estábamos ahí todavía enseñándome a sumar. Pero después de esa retada y después de todo eso, yo dije, no, necesito practicar. Y todos los días practicaba. Como era el problema que tenía, todos los días practicaba, hasta que me volví bueno en la matemática. Y ya después los muchachos me copiaban a mí para los exámenes. Yo era el que llegaba y decían, Avilés, cuando era el examen de matemáticas, que venga Avilés, y todo el mundo sentaba alrededor mío para buscar cómo copiarme. Me volví bueno en matemática, porque era mi debilidad cuando estaba chiquito, no sabía sumar. Te puedes volver bueno en algo cuando tú descubres la debilidad de esa persona. No lo menosprecies por la debilidad que tiene, más bien motívalo a trabajar en esa debilidad y se puede convertir en alguien potencial en esa área.
que dé buenos resultados en aquello. Entonces necesitamos valorar. Este personaje, Travis Scott, es un rapero en el mundo secular que él armaba conciertos y lo demás. Eduardo lo conoce, pues anda en el mundo él. Pero es un rapero del mundo secular. En uno de sus conciertos, dice la redacción que ese concierto se llenó tanto, hubo muchas personas ahí en ese concierto, y que cuando estaban en las canciones y lo demás, se armó una algarabía en ese lugar. Y como era tanta la gente que rodeaba ese estadio, escuchándolo a este rapero, se comenzaron a brincar y a empujarse y lo demás, y la gente comenzó a asfixiarse, los que estaban ahí. Eran como más de 10,000 personas que habían en ese lugar, todas rodeando aquel lugar. No estaban sentadas, estaban todas de pie. Entonces, cuando comenzó la algarabía, comenzaron a empujarse. Y habían personas que pedían ayuda porque, no sé, aquellos que han estado alguna vez en algún de estos eventos, de estas caminatas, y cuando estás rodeado, el aire te falta, el oxígeno te falta, tú necesitas a veces que se abran para poderte dar oxígeno, y mucho más cuando hay personas que sufren de la presión o de aquello. Y dice que habían personas que pedían ayuda en medio del escenario, y los paramédicos estaban a una distancia demasiado considerable, porque así eran esos eventos. La gente estaba aquí, unos por allá, y los paramédicos en las esquinas. Entonces, como era tanta la presión y la algarabía, nadie escuchaba que había alguien que tenía necesidad por allá. El único que podía ver si había necesidad eran los que estaban arriba en la tarima. Pero los que estaban abajo en su brincadera, ni te dabas cuenta que al lado tuyo había alguien que estaba ahogándose, que estaba muriendo. Entonces era tanto la algarabía que los paramédicos no podían entrar y tenían que ir pidiendo permiso. En ese evento fallecieron 10 personas y como más de 100 resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas. El evento, a pesar de eso, continuó como 35 minutos. El que estaba arriba en el escenario, aunque se dio cuenta, no paró el evento, siguió hablando, siguió cantando. Entonces, cuando ya el evento termina, las 10 personas fallecen y lo demás, todos los patrocinadores de ese rapero se fueron, porque lo tomaron como insensible. La mala publicidad que en las noticias comenzó a regarse, la mala fama le llegó. Entonces seguidores dejaron de seguirlo en sus páginas, dejaron de darle el me gusta y todo. Perdió muchos seguidores, perdió gente, perdió eventos que tenía programado, perdió patrocinadores, perdió muchas cosas. Después de este suceso, él toma una decisión, y sin guía de manager ni relacionistas públicos, él va de las familias de los afectados y se sienta con ellos a conversar y escuchaba sus historias, qué había pasado, comenzó a ayudarlos. Eso no lo hizo en las cámaras, él no buscó cámaras para hacer esa acción porque él se sintió mal, perdió muchas cosas, ya no tenía ayuda de muchos patrocinadores. Adidas era el patrocinador de él y dejó de patrocinarlo. Entonces él comenzó a tomar esa acción, fue a las casas a escucharlos, a sus seguidores, a las casas de los padres de sus seguidores, de los que habían muerto en su concierto, a escuchar las historias, a ver qué podía hacer para ayudarlos. Ayudó a toda esa familia de los fallecidos. Después de eso él regresa a instalar de nuevo los conciertos, pero esta vez él mejora la seguridad del concierto. Ahora arma botones de pánico cada 10 metros, comienza a poner botones de pánico. Tenía paramédicos custodiados por fuerza militar, que en el caso que hubiera algún relajo pudieran entrar para poder ayudar. Desde la parte de arriba, él cada que venía algún escenario, algún problema, él paraba el concierto, automáticamente se paraba el concierto para atender a aquella persona o aquella necesidad que había ahí. Mejoró eso, tanto así que fue el pionero en hacer ese tipo de conciertos de esa manera, y todos los demás comenzaron a poner y a practicar la misma forma en la que él lo hacía. Su fortaleza, su debilidad, su error, cuando le prestó atención, cuando lo apreció, cuando lo escuchó, lo llevó a fortalecer y a mejorar. Se volvió pionero en esa área. Los conciertos de él tenían la mejor seguridad en atender a la gente que venía a escucharlos. Y las demás personas, las demás agencias comenzaron a adaptar el mismo sistema. ¿Te das cuenta que cuando a veces nos paramos un ratito en medio del relajo, porque a veces cuando estamos arriba, cuando eres la autoridad, te cuesta escuchar a tus hijos, te cuesta escuchar a tus discípulos para ver en qué se puede mejorar, cuál es la debilidad que está pasando y poder mejorar? Sentarte con tus hijos a escuchar cuáles son sus problemas te va a hacer mejor padre.
te va a ser mejor padre, porque a veces tú estás equivocado en lo que crees que necesitan. Tú crees que él necesita el iPhone 15. Como tú te guías por el sistema. Todos los muchachos dicen que están ansiosos por el iPhone 15. Mi hijo ha de necesitar el iPhone 15. Aleluya, dicen los hijos que están por ahí, que nos compren. Pero quizás él no necesita eso. Él lo que necesita es que tú le digas te amo, o que compartas un día con él. Y cuando te sientes a conversar con ellos, te vas a dar cuenta que te va a decir: yo lo que quiero es salir hoy contigo. Y te ahorraste $1,000. No, pero cuando tú sales con él, te vas a ahorrar problemas en el futuro porque lo escuchaste. Vas a hacer lo que es correcto y no lo que estabas creyendo que era lo correcto. Como líderes, a veces también tienes que sentarte con tu discípulo, escucharlo. Y quizás te va a confrontar con algo de tu vida, te va a dar cuenta que hay algo que estás haciendo mal contigo. Eso se trata la humildad, que eso se trata de poder reconocer que hay errores en tu vida. Eso te da carácter y te ayuda a apreciarlo. Porque las personas, casi más del 90%, confunden a veces. Esto es hermosísimo, dijo mi amigo Luis. Excelente, Dios. Esto dice la psicología, que la mayoría de las personas confunden el amor solamente con ser escuchados. Por eso hay mucha confusión a veces en los matrimonios, porque a veces el esposo no escucha a la esposa, y cuando la esposa encuentra a alguien que le escuche, piensa que esa otra persona lo ama y se deja llevar por ese sentimiento de confusión, de creer que así es el amor, que solamente escuchar es el amor. Es parte, pero no es todo. Pero el punto acá es que a veces simplemente con escuchar a alguien podría sentirse apreciado. De simplemente hablar con él y preguntarle ¿qué crees que deberíamos mejorar? ¿Cómo te sientes con lo que estamos haciendo? Te va a dar algo. Quizás esté equivocado. Podrás tener aún hasta la opción de poder corregir aquello que él esté equivocado. Y quizás tenga cosas de verdad, cosas que sí están correctas que deberían cambiarse. Vas a tener también la opción de apreciar su consejo y poder ayudar a cambiar esas áreas. Pero es importante la comunicación para poder tener una buena relación de un discípulo con un líder, de un padre con un hijo. Entonces, escuchar a nuestros hijos nos hace mejores padres en realidad. Y este es el último. Carácter, aprécialos, pero este es el boom. Ve con ellos y sé ejemplo. Tienes carácter, sabes apreciarlos, pero también camina con ellos para que seas ejemplo de lo que se debe hacer. Segunda de Samuel 23, 9, 10. Como les dije, David fue uno de los mejores líderes y creo que de él podemos aprender mucho en liderazgo, tanto en empresa, familiar y como en la área ministerial de iglesia. Segunda de Samuel 23, 9, 10 dice: después de él seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, que era uno de los 3 más valientes de David. Estuvo con David en Pasdamim. Pasdamim significa lugar de guerra, dice. Cuando los filisteos se juntaron allí para la batalla y los israelitas se retiraron, pero él se mantuvo firme. Ojo, que en esta parte está diciendo él se mantuvo firme, habla de Eleazar. Y estuvo matando a filisteos hasta que la mano se les cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor alcanzó una gran victoria. Luego el ejército siguió a Eleazar para apoderarse de lo que se había quitado, de lo que les había quitado el enemigo. Cuando tú lees esta historia, hay historias en la Biblia que a mí me impactan, y yo cuando leo estas acá me quedo pensando, ¿cómo es eso que se le pegó la mano? Yo hasta a veces pienso que le mocharon la mano y se metió el cuchillo ahí para seguir peleando. Pero antes le preguntaba a Dios: Señor, ¿así habrá sido? No creo que alguien le haya cortado la mano y después empató la espada en su mano y parecía Robocop peleando. Pero ¿qué motiva a alguien? ¿Qué motiva a alguien a pelear tanto que la mano se le quede pegada, que la espada se le quede pegada en la mano? ¿Qué puede motivar el corazón de alguien a decir vamos a pelear y aquí no nos vamos? Y cuando ya estaba quizás antes de rendirse, seguía dando espadazos y seguía dando. Eso lo motiva. Solamente el ejemplo, la fidelidad
de un líder que en medio de la oscuridad y la batalla no lo usó como escudo, sino se quedó con él para seguir peleando. Cuando alguien se queda a tu lado, cuando los demás se van y tú como líder te quedas para luchar con él, cuando los demás lo desprecian y lo botan, lo abandonan porque dicen este no sirve y tú te quedas luchando con él, eso hace que esa gente quiera seguir peleando a tu lado, a pesar de que ya esté cansado, a pesar de la lucha que pueda tener en ese momento en su casa, sigue queriendo pelear a tu lado por cuanto tú caminas con él y eres ejemplo de lo que se debe hacer. En esta parte de Samuel habla de él, pero en Primera de Crónicas establece bien, porque en esto parece el escritor que da a entender o está hablando exactamente de los valientes de David, entonces lo resalta a él en medio de la historia. Pero en Primera de Crónicas, que también habla de los reyes y los demás, dice lo siguiente: estuvo, dice, David en Pasmania con él, estaban allí juntos en batallas y los filisteos los rodeaban. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Se fue el pueblo, dice la historia, huyendo del pueblo delante de los filisteos, se pusieron en medio de la parcela los dos, David y Eleazar, y la defendieron, vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. En el otro escenario parece que él peleó solo, pero en Crónicas nos afirma que los dos se pararon a pelear contra todos los que estaban ahí. Ese hombre no se iba, y aun cuando la mano la tenía cansada, seguía peleando, porque al lado de él estaba su líder, con él peleando. No se fue corriendo. David era el rey, podía haber utilizado con toda autoridad, nadie del pueblo lo hubiera reclamado, nadie se hubiera quejado, ni el mismo Eleazar, por la fidelidad que tenía con David, se hubiera quejado si David le hubiera dicho: pelea aquí que yo tengo que salir corriendo. Pero estaba ahí. Ahora, ¿sabes lo que pasó con ese hombre? Pues yo le decía: Señor, ¿pero qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo se le pegó la mano? ¿Alguna vez ustedes han hecho ejercicio? Acá el hermano José ha de saber. Cuando haces esas flexiones de pecho, llega un punto en que el músculo se te duerme ya, y tú ya sigues haciendo sin sentir dolor, porque ya tú ya estás muerto ese músculo. Ese hombre agarraba tan fuerte esa espada que los dedos se le engarrotaron ahí. Y yo me imagino que ya después ni los podía ni abrir. Por eso la historia dice: se le pegó la mano. O sea, significa que él, a pesar del dolor, seguía dando guerra. Porque eso duele. O sea, no es que bonito, se quedó engarrotado el dedo ahí, ya no siento. Antes de que se vaya el sentimiento, primero tú te dolía, ya estabas a punto de soltar todo eso. Pero ¿qué motivó a ese hombre? Que estaba su líder con él peleando. Cuando aún en medio del dolor, en medio del llanto, ya quería soltar la espada, veía al líder de él y dijo: si lo suelto me matan a mi líder. Aquí vamos a seguir dándole y morimos los dos. Si no morimos los dos, aquí nadie se va. Y él seguía hasta el punto que se le engarrotaron los dedos. O sea, tenía dolor ese hombre en la guerra. Estaba peleando con dolor. Lo que quiero que entiendas es que cuando tú eres un buen discípulo y cuando también eres un buen líder, el dolor no te puede frenar para seguir haciendo lo que tienes que hacer. Tú no puedes llegar a tu líder o a tus discípulos y decirle: tengo problemas en la casa, ya no lo vamos a hacer. Estamos en la guerra. ¿Cómo lo vas a abandonar en ese momento? Había un evento ese día, estoy listo en mi libro, yo no puedo ir porque se me dañó el carro, perdóneme, no voy a llegar. Deme tiempo, sí llego, pero que llego, tengo dolor porque el carro se me dañó, ahí voy a ver dónde lo dejo metido en el parqueadero, dónde lo dejo en un taller metido, pero ya voy, aguánteme. Aún con el dolor, ese hombre seguía peleando. Aún con el dolor. No le importaba que los dedos se le estaban engarrotando y haber querido abrirlos y soltar la espada, pero él tenía que seguir con esa agarrada ahí, que la Biblia es clara y dice: peleó tanto que la mano se le pegó a la espada. Se hizo uno con la espada porque no quería soltarla en medio del dolor. Necesitamos gente que sepa guiar bien, que te estés con ellos aún en medio de la crisis, que no los abandones cuando para ti parece que ya no sirven. Y esto va para los hijos también y los padres. Tú no puedes abandonar a tu papá cuando ya no tiene para darte, porque tú nunca serás entonces un buen padre para tus hijos. Un buen discípulo, un buen líder,
primero fue un buen discípulo. Antes de convertirse en el mejor líder que tú puedas ver de la historia, primero tuvo que seguir a otro hombre que le enseñó cómo hacerlo. Y lo que hizo fue duplicar el manto de ese hombre. ¿Tú quieres ser un buen papá? Tú no puedes abandonar a tu padre en medio de la guerra, cuando ya para ti ya no sirve. O cuando ya para ti es muy cansón, agota mucho, no tengo tiempo. Tú no puedes abandonar a tu equipo, a la iglesia, cuando vienen los problemas emocionales, cuando te vienen los problemas económicos, porque entonces tú no entiendes lo que significa estar en casa con papá. Tú crees que vienes a la iglesia para que Dios simplemente te bendiga. No, verdaderamente es que se dieron una guerriza, una batalla, y después de eso tuvo victoria. Pero la victoria no la alcanzó sin sufrimiento. Le costó a Eleazar. Le costó, estuvo con su líder. No, es que mi líder no está orando por mí. Sí está orando, pero estás en guerra. Pelea, sigue. Avanza, no te detengas. No, es que mis discípulos ya me quieren abandonar. Pelea tú. Si él se hubiera ido, David tampoco se hubiera enojado. ¿Y por qué digo que no se hubiera enojado? Porque David lo restauró cuando él no era nadie. Porque esos valientes de David que tú lees en la Biblia, en esa parte de la historia, los 32 valientes que nombran ahí en la historia de David, en ese libro de Crónicas, fueron los que David encontró en la cueva de Adulán, donde habían, dice la Biblia, cojos, paralíticos, gente de depresión, triste. Era lo peor que había en Israel, porque ahí se iban a esconder los que tenían problemas. Cuando tenían fallas y problemas, a la cueva de Adulán se iban a llorar. Ahí estaban escondidos. Los encontró en los peores lugares, lo encontró en el peor lugar. David no fue a buscar a los mejores guerreros en el ejército, ni siquiera fue al templo a buscarlo. Los encontró donde la gente no daba ni un centavo por ellos. Pero ahí estuvo David con ellos levantándolos. Por eso yo sé que si él se hubiera ido, tampoco David se hubiera enojado. Porque él lo quiso como hijo, los amó como discípulo y quería salvar la vida de él. Por eso se mantenía en la guerra, ahí peleando con él. Esa cebada, ese trigo les pertenecía a ellos. No iba a dejar que alguien se llevara lo que era de sus hijos. Tú tienes que levantarte por tus hijos a pelear. Tú no puedes permitir que el enemigo se robe lo que le pertenece a tus hijos. Entonces a veces estamos muy cómodos nosotros y no nos convertimos en esos buenos líderes que van con ellos, caminan. Es fácil decirle a tu hijo, trabaja para que te vaya bien en la vida, o estudia para que te vaya bien en la vida. Pero ¿por qué tú no estudias? ¿Por qué no le enseñas? No, es que no tengo tiempo. Mentira. Excelente si tú pasas trabajando todo el día, pero si tú prefieres irte a chupar y le dices a él que estudie y tú estás en el bar tomando, tú no eres de ejemplo, tú no estás caminando con él a ese lugar. Si no hay tiempo contigo y tú dices, estoy 24/7 trabajando, excelente, porque estás siendo de ejemplo aún en ese proceso. Pero si tú tienes tiempo para otras cosas y no estás en la guerra, tienes tiempo para descansar, irte a chupar, irte a otros lugares, serle infiel, andar con tu familia, tú tienes tiempo para poder ser ejemplo de tu hijo. Lo que es que no quieres, tú no estás luchando por lo que le pertenece a tus hijos. Entonces, no llores el día de mañana cuando tus hijos estén en batalla, porque tú no les enseñaste a pelear. No llores el día de mañana, los líderes que están acá, cuando ustedes no le enseñaron a su equipo a trabajar, a esforzarse con ustedes ahí, en la misma guerra. Porque si tú le pides a él que llegue temprano y tú no llegas temprano, no estás caminando con él y siendo de ejemplo. Si tú le pides a él que viva una vida íntegra, que respete a sus padres, y tú no vives una vida íntegra, y tú no respetas a tus padres, o los que ya están casados, a su esposo o su esposa, tú no estás caminando con él y siendo ejemplo. Necesitas caminar con él y volverte ejemplo de cómo se debe hacer. David estuvo ahí en la guerra, no los abandonó, se quedó ahí con él peleando. Caminó con él en eso y fue ejemplo. Por eso ese hombre, a pesar del dolor, jamás abandonó. Tus discípulos no van a dejar la iglesia cuando a ti te vean en medio del dolor manteniéndote firme. Tus hijos van a querer seguir peleando y no se van a rendir cuando a ti te vieron en medio de los procesos de la casa, de la familia, cuando la mujer te daba coraje y te cocinaba sin sal porque estaba con coraje ese día,
Y tus hijos te veían a ti comiéndote esa comida sin sal y diciéndole, pero aquí me quedo, no me voy. Cuando la mujer le haga lo mismo, se van a acordar del padre y van a decir, así como mi padre se quedó, así también me quedo yo. Y aquí te torturo. No, pero te mantiene firme ahí. Lo que tú quieras que sean tus hijos, enséñales hoy a caminar en eso. ¿Quieres que ellos estudien? Estudia algo. Métete a las academias de por último y le vas a decir, estudié en la iglesia, estudié algo, me preparé en algo. ¿Quieres que tus hijos se vuelvan buena gente trabajando? Trabaja en algo. Que sean prósperos. Prospera tú. Créele a Dios y trabaja, porque así se alcanza la prosperidad. Le crees a Dios, lo tomas como socio y haces tu parte de esfuerzo. Entonces enséñales cómo prosperar, enséñales cómo caminar, no solamente le digas qué hacer. Camina con ellos y sé ejemplo con ellos en el proceso. Eso los va a transformar.